buenas tardes. Les saluda Miguel Villarreal. Como cada viernes estamos transmitiendo en vivo en estos viernes de asesoría en los estándares 301 y 217. Bienvenidas y bienvenidas a todas las personas que se están comunicando y viendo esta transmisión en vivo, ya sea por YouTube o bien por nuestro grupo y nuestra comunidad de Facebook. Que en esta comunidad justamente estamos por llegar a las 100 participantes de nuestra comunidad. Entonces, pues bueno, veremos quién sea nuestra persona número 100 que llega aquí y compartirles pues que cada día estaremos compartiendo nuevo material y contenido en esta comunidad, desde donde pues buscamos que tengan toda la información y conocimiento para que puedan pues continuar con sus estudios, con su certificación, principalmente en los estándares en este momento que tienen que ver con el diseño y la implementación de cursos. Recordar que nosotros somos un centro evaluador reconocido por el Conocer. Además, somos un centro Microsoft y pues personalmente mi carrera pues le he dedicado prácticamente al diseño y la implementación de cursos y en esta nueva etapa pues estamos compartiendo información precisamente para buscar que más personas puedan conocer, empoderarse y que se animen a dar cursos basados en estándares de competencia, como lo es en estos momentos con el Conocer y con el estándar 301 y 217. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que la verdad es muy apasionante porque es una introducción básicamente, pero vamos a ver que tenemos la oportunidad de conocer uno de los puntos del estándar de competencia 217 que tiene que ver con el manejo grupal y con la implementación, las habilidades de implementación que tenemos como facilitadores y facilitadoras. Entonces, les recomiendo que se queden. Próximamente haremos también cápsulas para que puedan tener esta transmisión de una manera más condensada o más corta. Pero por lo pronto les vamos a compartir este material. Ya saben que estará en nuestro canal de YouTube, estará también disponible en nuestra comunidad de Facebook. Y pues sin más preámbulo, vamos a iniciar em, comentando también que principalmente cuando nosotros iniciamos con un curso de capacitación, pues es bien importante el ambiente y el entorno de aprendizaje que generemos. Entonces, dentro de nuestras competencias para desarrollar a un equipo o a un grupo, pues necesitamos crear ese ambiente y ese contexto de aprendizaje. Muchas veces lo hacemos a través de un marco de referencia inicial, lo hacemos también de un primer encuadre y lo hacemos también a través de primeras dinámicas o ejercicios que nos ayudan a presentarnos y a conocernos. Lo más importante aquí, o una de las cosas más importantes, es que el facilitador o el instructor haga contacto emocional y metodológico con el participante, que podamos alinear también nuestras expectativas y que con esas expectativas podemos salir adelante. Es importante que le dediquemos unos minutos, no, ciertamente no es, dependiendo del tiempo que tengamos disponible en nuestro curso, pero la presentación y la integración dentro del proceso de aprendizaje es bien importante porque nos va a ayudar a modelar y a ecualizar el ambiente en la sesión y eso va a ayudar también a que tengamos más confianza para interactuar, para preguntar, para conocernos, para ver partes técnicas, para ver partes también, pues personales y experiencias también personales. Entonces, la presentación al inicio de un ejercicio, de un curso, pues es muy, muy importante y sobre todo también para que nos conozcan, tal vez no a nivel técnico, porque a nivel técnico tal vez nuestros clientes o nuestros usuarios ya nos conocen, por algo nos invitaron ahí, pero sí que tengamos y hagamos contacto a nivel personal con el grupo, precisamente integrándonos de la misma manera que el grupo se va a integrar a través de esta dinámica. Una presentación muy sencilla, pues puede ser, soy Miguel, buen día, y qué significa el tema que vamos a ver para el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ahorita soy Miguel y para mí la facilitación significa la herramienta, la técnica y el proceso que nos ayuda para facilitar un tema e integrarlo a las personas de manera complementaria, ¿no? En la parte cognitiva, en la parte efectiva y en la parte emocional. Entonces, eh, esto es como una pequeña introducción o una pequeña presentación que podemos hacer. Hay muchas dinámicas.
¿sí? Aquí yo les sugiero que siempre que hagamos un ejercicio de integración, pues sí lo tengamos preparado y que principalmente podamos fluir con el grupo. O sea, no nos preocupemos en este caso, en este momento, si el material tiene que llevarse al pie de la letra porque es una presentación. O sea, acuérdense que ahí también la energía del grupo tiene mucho que ver para que ahí mismo es donde va surgiendo también esa energía grupal. Entonces es importante que le demos oportunidad también a que las personas se integren, participen y que vayan teniendo una experiencia significativa con lo que vamos a hacer en la sesión que ya hemos preparado. Entonces, en este momento, en esta sesión, lo que buscamos es que ustedes en este momento apropien herramientas para la gestión del grupo, ¿sí? Vamos a ver algunas herramientas como el aprendizaje experiencial, vamos a ver algunas herramientas como la facilitación. En otro momento veremos también herramientas de evaluación, de mentoreo, también herramientas que tienen que ver eh, con la retroalimentación, ¿sí? Que eso es bien importante y entra justamente en la parte de evaluación. Entonces, todo esto nos permitirá generar un acompañamiento y potencializar también el aprendizaje de nuestros participantes. Entonces, ya que nos integramos, hacemos el llamado rompehielo al inicio, también podemos dar un siguiente paso y hacer una actividad de conocimiento, ¿sí? Esto significa, lo que estamos viendo aquí significa gestionar al grupo y crear un ambiente de aprendizaje. En la medida en que nos vamos a conocer, pues ya hacemos preguntas que son más personales, de dónde vengo, quién soy, qué me trajo aquí, qué conozco del tema, cuáles son mis gustos, mis hobbies, pasatiempos, si tengo familia, si tengo hijos, hijas, mascotas, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que incluya conocernos personalmente, podemos hacerlo aquí y en esa medida, pues vamos generando también más confianza en el grupo y más confianza en el momento de la sesión, ¿sí? Entonces, este primer encuadre, pues es bien importante, precisamente porque nos va a poner el ambiente, nos va a poner también un poco de la expectativa de lo que vamos a ver más adelante con el grupo y el propio grupo también quitará un poquito de defensas. Digo un poquito porque también durante el periodo, durante las sesiones, pues justamente vamos trabajando como instructores también en esa parte, ¿no? En librar defensas para que podamos abrir la expectativa y abrir más el proceso de aprendizaje. Entonces, pasando al siguiente punto, algo que tenemos que recordar es que el aprendizaje tiene que ser significativo y tiene que ser también experiencial. ¿Cómo hacemos para que un aprendizaje sea significativo y sea experiencial? Ustedes que han visto lo que está relacionado con el tema de las competencias, de la capacitación por competencias, pues sabrán que el enfoque en competencias tiene que ver con con transmitir conocimientos a través de un enfoque cognitivo, emocional y también cognoscitivo, ¿sí? De tal manera que el aprendizaje nos ayude a sentir, a pensar y a hacer, ¿sí? No solamente a transmitir conocimientos, sino que podamos tener diferentes elementos y diferentes momentos durante la sesión para que las personas de manera integral podamos apropiar el aprendizaje, es decir, a través de todos los sentidos, de la escucha, del compartir y del hablar, de la observación, del pensar, del conocer información y también del hacer. Entonces, en este sentido, les quiero compartir una herramienta que viene por uno de los enfoques o estilos de aprendizaje que tiene que ver con el ciclo del aprendizaje experiencial. Este ciclo lo van a ver tanto en el estándar 301 como en el estándar 217. Y este ciclo lo que nos invita es a cómo nosotros diseñamos una sesión para que pueda el participante pasar por todo este proceso y que eso pueda darnos un poco más de garantía de que el aprendizaje pueda tener un proceso y un ciclo que abra y que cierre. Es decir, partimos de que los participantes van a llevar una experiencia concreta, ¿sí? Y esto significa que vamos a sentir, a palpar y a experimentar lo que estamos tratando de transmitir a los participantes.
¿sí? Posteriormente vamos a pasar también por un proceso de reflexión, de tal manera que el momento de hacer, ¿sí? De generar una experiencia concreta, vamos a experimentar una reflexión. Y eso tiene que ver mucho con el proceso que el facilitador vaya a realizar. ¿Por qué? Porque en el momento en que vivimos una experiencia que previamente está diseñada para un objetivo particular, que ya lo debimos de haber diseñado previamente, entonces ese objetivo se empieza a cumplir en la medida en que el participante también se involucra, ¿sí? Posteriormente, el facilitador lo que va a hacer, el instructor, el maestro, nosotros como capacitadores, lo que vamos a hacer es, después de vivir esa experiencia, vamos a generar preguntas, ¿sí? Algo bien importante en este proceso es la generación de preguntas y que nosotros como instructores podamos generar preguntas que sean preguntas de reflexión, que nos lleven nuevamente a generar caídas de 20, ¿sí? Que nos lleven a confrontarnos con nuestra realidad y que nos lleven a cambiar ese aprendizaje previo que tenemos y que lo transformemos en nuevos aprendizajes. Entonces, la generación de preguntas en este momento es bien importante porque justamente es lo que va a ayudar también a abrir nuevamente el espectro de los participantes o abrir, como decimos, también la conciencia, ¿no? Posteriormente, ya que generamos una experiencia, generamos un espacio también de reflexión, vamos a buscar la conceptualización de esa experiencia. ¿Qué significa? Que ya habiendo tenido una experiencia propia y subjetiva, podemos pasar a conceptualizar a una experiencia más abstracta con herramientas como la metodología o la teoría que previamente nosotros ya diseñamos. Es decir, si queremos compartir un material, si queremos compartir una teoría o un concepto, es preferente que tengamos primeramente una experiencia concreta, como lo vemos aquí en pantalla, posteriormente hagamos una reflexión y después podamos ingresar los conceptos. De esa manera, los participantes habrán pasado ya por un proceso previo que abre la posibilidad de que los conceptos sean aprendidos, ¿sí? Y posteriormente pasamos a la acción. Ahora sí, ¿cómo podemos implementar? Ya que conozco, ya que experimenté, ya que observé y reflexioné, ya que conozco los conceptos, puedo llevar a cabo una acción basada obviamente en los aprendizajes y aquí ya le llamamos un aprendizaje, ¿no? Entonces existen diferentes modelos. Este es el modelo tradicional de Kolf, el que ven en la pantalla de este lado derecho. Y tenemos también algunas otras em, herramientas, algunas otras teorías que nos agregan elementos que tienen que ver también, por ejemplo, con la invitación y la exploración. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que nosotros como facilitadores tengamos constantemente un sentido de invitación hacia el aprendizaje, el participante va a tener la posibilidad de involucrarse de mayor manera. No es solamente que, le di- que no es garantía que la persona que esté en un curso ya se sienta invitada al curso. ¿Sí? Entonces nosotros con ese contexto de aprendizaje que estamos generando, necesitamos generar un espacio que las personas se sientan invitadas y que constantemente estemos invitando para que estas personas pues puedan involucrarse en el proceso de aprendizaje. Vamos a verlo de manera pues más desglosada. Por ejemplo, aquí en hablando nuevamente del proceso y del ciclo de aprendizaje experiencial, tenemos que la invitación nos debe llevar a un autodescubrimiento, ¿sí? Nos debe llevar también a promover la perseverancia, la aptitud, la destreza, la imaginación, la autodisciplina y obtener logros significativos. Entonces, al momento de iniciar un curso, en este preámbulo y en este primer encuadre, lo que hacemos es invitar. Esto puede ser no solamente en el primer momento del curso, sino que en diferentes momentos cuando vayamos a iniciar un tema o cuando vayamos a iniciar también un nuevo subtema o otro momento, o sea, cuando cambiemos de momento. La idea es que las personas se sientan invitadas y que les compartamos que
pues el espacio es para ellas, para ellos, y que promovamos también la posibilidad que ellos van a tener de generar nuevas aptitudes, nuevas destrezas, abrir la imaginación, también el autodescubrimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos en pantalla algunas preguntas que nos pueden ayudar a ello, ¿no? Nosotros tenemos que hacer estas preguntas de reflexión como instructores para decir si mis estudiantes se sienten invitados a participar. ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes o el grupo se interese y se comprometa para aprender sobre algún tema? ¿Sí? Obviamente, cuando tengamos un grupo, pues va a haber perfiles diferentes, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es como cuando, no sé si han tirado una piedra a un río o a un espacio que tenga agua. Lo que sucede es que si aventamos algo, pues normalmente se hace como una onda expansiva, ¿no? Entonces es lo que queremos hacer. Cuando tenemos un grupo, y el grupo pues es muy variado. Siempre tenemos personas que van a participar más que otras. En este momento del primer encuadre y de esta invitación, lo que buscamos es que el ambiente general del espacio de aprendizaje sea justamente hacia el aprendizaje. Entonces, esa es responsabilidad del instructor que constantemente vamos a ir transfiriendo también esa responsabilidad al grupo para que sea una corresponsabilidad también. Entonces, estas preguntas detonadoras son de reflexión para el instructor y que nos van a llevar también a diseñar sesiones y actividades de acuerdo a lo que conocemos también del grupo, ¿no? Aquí el rol del instructor, pues, es generar interés, generar curiosidad, generar enfoque, generar preguntas, retos, observación, experiencias, inspirar, fomentar también la investigación. Entonces, aquí empezamos con más preguntas que respuestas. Entonces, como en esta primera parte de una sesión de capacitación, pues hacemos más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque las respuestas van a venir conforme avance el curso. Entonces es importante que en esta primera parte podamos justamente abrir a tener más y más preguntas, ¿no? Y en un segundo momento, pues pasamos también por una etapa de exploración. ¿Qué significa explorar? ¿Sí? Vamos a explorar en todos los sentidos, o sea, vamos a explorar, eso implica involucrar la vista, involucrar las ideas, ¿sí? Explorar también genera curiosidad y genera nuevas preguntas. Esto también nos pone en contexto y nos puede sensibilizar para conocer la comunidad y el momento adecuado. Aquí podemos generar también ideas que posiblemente después sean conceptos o puedan ser nuevas teorías, ¿sí? Entonces, es bien importante que, a menos que tengamos un objetivo muy técnico, muy cerrado, como quiera, es importante que a los participantes les ayudemos a abrir el espectro, abrir la mente, para que las ideas puedan fluir y que no nos centremos a una idea bien importante al momento de diseñar un curso es que lo que vamos a hacer es abrir la perspectiva y abrir la conciencia de las personas para que no solamente se queden con la información vista, sino que también sigan investigando, ¿no? ¿Qué preguntas detonadoras recomendamos en este momento de exploración? Pues si estoy constantemente invitando a mis participantes a que exploren, a que comenten, a que hagan diálogos, a que hagan también grupos pequeños de interacción y que puedan también entre ellos debatir ideas, si hago también sesiones de discusión, de debate, en las cuales pueda abrir también y pueda haber nuevas ideas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues animar a los participantes a trabajar en colaboración, independientemente de la instrucción directa del facilitador, que pueda haber colaboración entre ellos, que promovamos también la instrucción necesaria y compartir información mínima que genere curiosidad. ¿Sí? Eso es bien importante. Decimos aquí que información mínima porque pues todo el contenido va a ser importante que lo veamos durante las sesiones. O sea, no es no vamos como escalando poco a poco y vamos avanzando poco a poco. Ahora, los conceptos, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando han hecho una sesión que varios de las personas que están por acá sabemos que ya tienen experiencia capacitando, si recordamos, normalmente existen muchos momentos
en las personas que les llamamos como el momento de la caída del 20, ¿no? En el momento en el que decimos, ah, eso significa esto. Bueno, ese momento se llama de conceptualización, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos promoviendo un espacio de aprendizaje, dando el marco de referencia del tema que vamos a desarrollar y lo que hacemos después de ello es generar curiosidad, como lo hemos visto hasta ahora. Después de eso, las personas empiezan a hacer relaciones, ¿sí? Eso es como lo que vi allá, eso es como lo que aprendí acá, eso es como lo que aprendí incluso en la primaria, en la escuela, etcétera. Eso es lo que me comentaron alguna vez con un amigo, ¿sí? Entonces, esas referencias son muy buenas porque vamos a empezar a conceptualizar y hacer conexiones que nos van a ayudar a desarrollar nuevas ideas. Entonces, en el momento en que escuchemos a las personas, ah, me acordé de tal cosa, no lo boicoteemos, no lo cortemos, sino más bien vayamos trabajando con esas nuevas ideas y esas conexiones que ya las personas están haciendo para que esto pueda ser también algo complementario. Obviamente nosotros tenemos una ruta a seguir. Esto nos está ayudando para crear interés y para crear conexión con el grupo. Después los vamos a llevar hacia el objetivo que nosotros estamos planteando y van a venir nuevos aprendizajes también. ¿Qué preguntas nos podemos hacer en este momento de conceptualización? Pues si estamos haciendo que los estudiantes tengan la oportunidad de inventar sus propios conceptos o generar sus propios significados, ¿sí? Eso es bien importante. Si estamos haciendo que los participantes estén inventando sus propios conceptos y generando nuevos significados, ¿sí? O propios significados. ¿Cómo puedo promover el análisis a través de la observación y de los datos? Pues eso es bien importante. O sea, que tengamos también información referencial de fuentes como el INEGI, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, como fuentes oficiales, fuentes que se dedican a la investigación, que nos puedan ayudar también a tener un respaldo para generar esos conceptos. Es decir, si yo tengo eh, una estadística que me dice que el 90%, voy a decir un número sin conocimiento, ¿no? Pero 90% de la población en México, este, se baña en menos de 3 minutos, por ejemplo. Entonces, ahí con esa estadística ya podemos nosotros generar un concepto que es, ah, entonces las personas en México ahorran agua al bañarse. ¿Sí? Ese ya es un concepto o una idea que estamos generando. Entonces, es bien importante que tengamos también esos referentes y que vayamos lanzándole estos referentes de datos concretos al participante para que también vaya viendo pues nuevas conexiones, nuevas ideas y demás. ¿Cómo motivaremos a los estudiantes también a defender sus aprendizajes y negociar nuevas ideas? Eso es bien importante porque en la medida en que podamos tener la posibilidad de argumentar nuestras ideas dentro de la sesión, en ese momento también existen aprendizajes. ¿Por qué? Porque yo voy a dar pasos hacia adelante o pasos hacia atrás. Puedo reafirmar lo que ya conozco o puedo cambiar lo que yo pensaba que era correcto y ahora ya con la información que tengo, pues va a cambiar. Entonces, eso es también un punto muy relevante. ¿Cuál es el rol de nosotros como instructores aquí? Pues motivar a los alumnos a explicar, a conceptualizar, a definir, preguntar por evidencia, resultados. Eso también es muy relevante porque no podemos solamente partir de las ideas propias. Ya ese momento pasó. El siguiente momento es que podamos confirmar cuáles son esas ideas y dónde están sustentadas para poder hacer ese vínculo entre lo que pensamos y lo que existe como parte de una realidad que tal vez ya fue investigada, que ya fue construida, etcétera. Y por otro lado, también nuestro rol pues es usar las experiencias directas para el aprendizaje. Los ejemplos son bien importantes. El ejemplo, por ejemplo, por decir algo, el ejemplo del agua o de la regadera, pues tal vez ya no se nos va a olvidar cuando lo escuchamos nuevamente. Entonces, estos ejemplos cotidianos hacen que seamos también, pues, que podamos tener un espacio rico, agradable, vinculante, ¿sí? Que no esté solamente aislado de la realidad y de la cotidianidad. Y la aplicación de los conceptos, pues bueno, el verdadero aprendizaje sucede en el momento de la aplicación de las nuevas ideas y de lo aprendido, ¿sí? Eso es bien importante, porque ya tenemos un proceso de discusión, de análisis, de datos, de conceptualización y demás, y después viene aterrizar los aprendizajes y aplicar esos conceptos.
no hay aprendizaje si nosotros no aplicamos, no diseñamos para aplicar ese aprendizaje. Entonces, ahí viene donde podemos con nuestros participantes, pues, generar espacios precisamente para que hagan un laboratorio, hagan una nueva experiencia, etcétera, ¿no? Los alumnos aplican las nuevas ideas, los conceptos y el vocabulario y herramientas para resolver problemas a través de actividades y discusiones. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que utilizamos aquí? Si los conocimientos son adecuados para aplicarlos a su contexto. Recordemos también que en el estándar 0217 vamos a tener que utilizar los niveles de complejidad de tal manera que vamos a definir si el objetivo del curso es el conocimiento, el análisis, la evaluación o alguno de estos que también ya conocemos y que vimos en la sesión anterior. Entonces, aquí mismo vemos las preguntas detonadoras, y vemos si los conocimientos son adecuados para aplicarlos en el contexto. ¿Sí? Entonces, si tengo un grupo que está introduciéndose al tema, pues bueno, los conocimientos tienen que ser adecuados para esa introducción al tema. Si tengo un grupo que ya es capaz de aplicar, evaluar y capacitar a otros, entonces tengo un conocimiento necesario para poder hacer ese proceso de implementación y aplicación. ¿Sí? Y bueno, la aplicación del aprendizaje a un nuevo espacio y a un nuevo contexto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos toca como instructores? Pues promover a los alumnos la práctica, el nuevo vocabulario, definiciones, herramientas de lo nuevo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Y ahí mismo podemos evaluar el progreso de los participantes. Y por otro lado, pues la reflexión, que pues igualmente si no hay acción, no hay reflexión. Este proceso y este ciclo que estamos viendo lo podemos hacer constantemente en un espacio de un ejercicio, una dinámica, pero también en un espacio completo de capacitación. ¿Sí? Es decir, son este, como les decía, como pequeños módulos donde vamos haciendo el proceso de práctica, de reflexión, de conceptualización y también lo podemos hacer de manera macro en todo el proceso de un curso de capacitación. Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje, comparten nuevas ideas, lo aplican, expanden el pensamiento, ¿sí? A través del momento de reflexión. Preguntas detonadoras, promovemos un espacio de reflexión y también de diálogo. ¿Qué preguntas podemos hacer ahí? Como las más comunes son qué aprendimos, cómo nos sentimos. Normalmente tratamos de pasar por los sentidos, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ver con los sentidos, el tacto. ¿Qué ideas tenemos nuevas? ¿Qué pensamos ahora? Que tiene que ver con el intelecto. ¿Qué reflexionamos y qué sentimos? Que tiene que ver también con la parte afectiva. Entonces, constantemente vamos pasando por todos estos elementos que nos ayudan también a cerrar el aprendizaje y que también podemos, pues, honrar también las preferencias de aprendizaje que tenga cada persona. Los focos en la observación y en la intervención. Sí, primeramente las tareas y lo que tiene que ver con el contenido, el proceso y la estructura. Primeramente tenemos que generar, en base también lo podemos ver en las fichas de los estándares de competencia, que tenemos que generar objetivos de aprendizaje basado en competencia y también una agenda formal, que ya también lo vimos en el estándar 301, que tiene que ver con hacer nuestra carta, una carta descriptiva de todo lo que vamos a hacer en un curso de capacitación, cómo se va a realizar y la estructura también. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos viendo cuáles son estos momentos de intervención, también cómo se relacionan, por ejemplo, quién está haciendo qué a quién, que eso es lo que tenemos que ir revisando nosotros en el contenido. En el proceso, cómo se relacionan entre sí los miembros, que constantemente vamos a estar también haciendo esas observaciones en el ambiente de aprendizaje, en el ambiente que estamos generando y también qué relaciones interpersonales son recurrentes y si funcionan. Entonces, pues poco a poco vamos a ir viendo también todas estas procesos, ¿no? Voy a pasar a las características de la facilitación. Entonces, ya también en el momento en que nosotros veamos el contenido de la ficha del estándar, vamos a ver que las perspectivas de aprendizaje también incluimos la perspectiva de la facilitación con un enfoque más centrado en la persona. Este sentido, esta característica de la facilitación tiene que ver con estos tres elementos al menos y tiene que ver también con otros elementos que vamos a ver más adelante,
Primeramente, con crear alianzas, ¿sí? El facilitador desarrolla relaciones independientes, ¿sí? Más que codependientes. Los procesos se centran en las necesidades del grupo. La meta es que el grupo sea autosuficiente. Al momento de que nosotros vamos avanzando en un curso, la idea es que el grupo sea cada vez más grupo y dependa menos de nosotros, ¿sí? Eso significa que vamos a facilitar el proceso para que el grupo vaya ganando autonomía y vaya ganando también su propia dinámica. A final de cuentas, nosotros vamos por un momento y el grupo es el que va a permanecer ahí en el espacio de trabajo o en donde vayan a trabajar. El clima también de participación. Un ambiente de participación es una combinación de espacio físico, del contexto situacional, de las expectativas de los miembros y de la naturaleza de la comunicación entre los miembros. Y el facilitador aquí tiene una tarea bien relevante, como les decía, desde el inicio. En el inicio es donde ponemos también el precedente de qué es lo que vamos a hacer con el grupo, cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a gestionar también las relaciones entre el mismo grupo. Y en esto mismo, pues involucramos al grupo para que acepten también la diversidad, las diferencias individuales y desarrollar un ambiente seguro en el cual participar. A mí a veces me llama la atención que pues tengamos como espacios que decimos de diversidad, cuando realmente lo que tenemos que trabajar constantemente es la diversidad de manera paralela en cada grupo, porque personas, mentes, ideas, formas de ser y de pensar, en todos los grupos nos vamos a encontrar diversidad. Entonces es bien importante que el clima de participación sea incluyente y sea diverso para desde las ideas y la propia, pues el propio pensamiento que tenemos cada uno también de las cosas, con la posibilidad también de debatir y de confrontarnos en estas ideas. Orquestar el desarrollo del grupo es algo bien importante. Nosotros como en la facilitación y en el proceso de aprendizaje, lo que buscamos es que el grupo se desarrolle, ¿sí? No que dependa de nosotros, que el grupo pueda ganar autonomía y que vaya justamente ganando poder, decisión, acción, para que ese grupo vaya creciendo en la medida también en la que va desarrollando su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Y asegurar una vida de integridad. Una parte también de la facilitación, lo que nos invita es que basemos nuestra forma de llevarnos en la congruencia, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una base profunda en la ética. Los facilitadores manifestamos dar de nosotros mismos cuando trabajamos con un grupo y a las organizaciones, pues, toda nuestra congruencia, ¿no? Desde el proceso que tenemos un cliente hasta cuando lo trabajamos, hasta que cerramos. Entonces, todo esto nos lleva a buscar no solamente una congruencia dentro del aula, sino que también fuera de ella. Entonces, por ahí es como vamos a ir revisando ello, ¿no? Y vamos a pasar a en la parte de hacer preguntas, ¿sí? Y con esto vamos a ir terminando esta sesión. Esta es una técnica, no necesariamente la tenemos como parte de los productos que hay que entregar en el estándar de competencia, pero es importante que lo visualicemos porque hacer preguntas tiene una relevancia en que es la herramienta que vamos a tener para poder, pues, abrir las ideas de las personas, que nos sentamos también en un buen ambiente de aprendizaje, que hagamos reflexión, que movilicemos y que exista diálogo también. Entonces, además de compartir el contenido y compartir nuestras experiencias como instructores, también tenemos que generar preguntas. ¿Cómo deben hacerse esas preguntas? Pues una orientada al grupo, ¿sí? Que creen un clima de participación, que iniciemos también un tema con preguntas. Por ejemplo, ¿qué conocen ustedes de este tema, ¿no? Que eso sí es algo importante y que lo se menciona también en el proceso de capacitación, que lo evaluamos en los estándares de competencia, que es decir, ¿cómo haces que venga al presente los saberes previos del grupo? ¿Sí? Y cómo construimos o destruimos lo que ya conoce también el grupo, ¿no? Descubrir habilidades, destrezas y actitudes también nos ayuda a este proceso de hacer preguntas, detectar logros y conocer también al grupo, conocer las diferencias individuales,
desarrollar capacidad de análisis, evaluar los procesos, mantener la motivación y el interés y promover la exploración y la reflexión. ¿Sí? Entonces, es bien importante que desarrollemos esa habilidad para hacer preguntas, para escribir las preguntas y para hacerlas en el momento adecuado, ¿sí? Recuerden que son preguntas, obviamente, que nos ayuden a generar nuevas reflexiones y no necesariamente son preguntas cerradas, sino que tiene que ver con preguntas abiertas. Por ejemplo, las preguntas deben de ser simples, breves y concisas. Un ejemplo que ponemos aquí es, ¿qué piensas de? ¿Cuántos de ustedes pueden decirme tal cosa? ¿Sí? Recordemos que deben de ser contextualizadas y en el momento adecuado. Lo importante es que sea significativo y para que sea significativo tiene que ser en el momento adecuado que está sucediendo o que está dialogándose el tema que estamos nosotros trabajando, ¿no? Que no sean ni muy difíciles ni muy fáciles, ¿sí? Tampoco rebusquemos mucho, ni le pongamos mucho adorno, sino preguntas sencillas como, bueno, ¿y tú qué piensas de ello? Regresemos constantemente a la pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho tal? ¿Sí? Y con eso vamos generando también y abriendo a nuevas experiencias. Deben ser claras y definidas, ¿sí? Deben de estimular la curiosidad y la exploración, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te hizo sentir ello? ¿Qué otras experiencias tenemos relacionadas con el tema? Em, Profundizar un poco más en la propia experiencia de las personas. Si ya nos están compartiendo algún ejemplo, pues cómo podemos profundizar más de que, bueno, ¿y eso cómo crees que se conecta con el tema? ¿Eso cómo crees que nos lleva, a qué nos lleva o a qué te llevó, cuál fue la consecuencia, ¿no? O sea, buscar un poco más y explorar qué hay detrás de los comentarios que nos hacen. También las preguntas deben de generar reflexión, deben de generar entusiasmo. ¿Y cómo hacemos para que la pregunta derive en una frase completa y no en un simple sí o no? ¿Sí? Recordemos que también aquí juega mucho los silencios. Si nosotros hacemos preguntas y escuchamos un silencio en el grupo, pues es parte también de un posible proceso de reflexión. No es solamente que el grupo no quiera participar, sino que más bien si puede estar habiendo un proceso de reflexión y tenemos que jugar con ese proceso también. O sea, es decir, qué tanto la reflexión nos está dando también material para más adelante en nuestra misma sesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer preguntas, podemos hacer también una serie de preguntas que lleven a la reflexión del participante sobre el tema este mismo, enumerar y hacer preguntas para un compañero, etcétera, ¿sí? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el espacio de hoy. Entonces, vamos a invitarles a que nos continúen escuchando y viendo en estas sesiones de los viernes. Recuerden que también podemos hacer una cita en a través de WhatsApp o también a través de nuestra comunidad en Facebook para que podamos resolver cualquier duda que tengamos sobre los estándares de competencia, específicamente sobre cómo impartir y cómo diseñar cursos, que es esta comunidad que estamos trabajando del estándar 217 y 301, y cuenten con nuestro apoyo, seguimiento y acompañamiento en este proceso de formación. Les dejamos entonces que tengan un excelente día y nos vemos pronto y para empezar nos vemos el próximo viernes. Les invitamos también a que se animen a participar en estas sesiones y déjenos también qué temas les gustaría que abordáramos en estas sesiones para nosotros también generar y diseñar el proyecto y compartirlo en este espacio. Muchas gracias y excelente día.